Bien, vamos a continuar con la última charla de la sesión y la última del taller. Es para mí un placer presentarles, bueno, ustedes ya lo conocen, al doctor Juan de Dios Viramontes, coordinador de la licenciatura en matemáticas, con la génesis de la topología, ideas, contextos y matemáticos fundamentales. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Bueno, esta es la última plática del taller y pues que quise darles una panorama así más o menos corto de la historia de la topología, no la historia reciente, sino la historia clásica de la génesis de todo este trabajo. El taller es de geometría y topología y estas combinaciones, entonces decidí topología porque geometría pues es como más conocida, aunque también hay cosas que se van a topar hacia el final. Eh, ¿Por qué es importante o por qué importa la historia de la topología? Pues es la misma razón por la que importa la historia de la matemática en general. Porque necesitamos entender la evolución de las ideas, porque eso es una herramienta que puedes utilizar para muchas cosas. Puede servir de inspiración, puede servir para contextualizar lo que estás haciendo, puede servir para reconocer los caminos andados para poder reproducir estos caminos, pueden servir para descubrir nuevas ideas, o sea, pueden servir para muchas cosas esencialmente matemáticas. Obviamente pueden servir para otras cosas que no son matemáticas, pero para la parte matemática también sirve conocer un poco de historia de la topología y en general de la historia de las matemáticas. Te da una idea de cómo ha evolucionado este tipo de conceptos o el área, y esto te permite entender y ver hacia el futuro. Una cosa muy importante cuando estás haciendo matemáticas es es decir, siempre, cualquier tipo de investigación, nunca puedes partir de cero. Partes de los antecedentes de lo que hay. Eso es en cualquier área, y matemáticas no es la excepción. Obviamente los antecedentes pues son matemáticos, pero la historia te da un panorama que te puede servir para guiarte por otras cosas que son interesantes. Hay un montón de conceptos, teoremas, libros, comunicaciones, artículos incluso, que han quedado olvidados, porque hay ciertas líneas de investigación que se han seguido, se han cultivado, y otras quedan allí en el olvido, o sea, no se le ha, no necesariamente porque no sean importantes, pero a nadie le ha parecido relevante retomarlas. Entonces, el conocer la historia también puede servir como inspiración para retomar ideas que pueden ser interesantes. Tal vez se hayan topado con una cosa en matemáticas que es muy común que veas que este concepto lo hizo fulanito de tal en no sé cuánto, pero nadie le dio importancia y de repente fulanito lo redescubrió y resulta que es la quinta maravilla. O sea, eso suele pasar, es común, y eso lo vas a poder hacer si reconoces hacia atrás las ideas. El objetivo de esto pues es explorar cómo se gestó esta rama moderna a partir de 4 figuras clave. No son los únicos matemáticos involucrados, pero pues la plática se va a centrar alrededor de esto. Henri Poincaré, el matrimonio Young, Maurice Fréchet y Félix Hausdorff. Espero que los 5 nombres les sean familiares. O sea, los apellidos deben de sonarles familiares. Antes de empezar con Poincaré, les quiero decir que estamos centrados en el siglo XIX, y luego el cálculo ya había tomado toda su madurez hasta ese siglo, en cuestión de la problemática que iba a abarcar, los problemas que iba a resolver, incluso la herramienta que fue para la física, todo eso ya estaba listo en el siglo XIX, pero se estaba gestando en el siglo XIX su formalización. Eso sí pasó en el siglo XIX, la formalización del cálculo.
Entonces, en la formalización del cálculo están metidos nombres que no voy a hablar de ellos aquí, pero solo para que estén conectados, pues está Cauchy, pero enseguida luego está nombres famosos como Hein, está Weierstrass, está Borel, está Dirichlet. Estas personas están involucrados en todo eso. Y estos nombres les deben de sonar porque han visto teoremas que se llaman con sus nombres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos están en la parte anterior a todo esto. Están en esta parte de lo que se llamó la aritmetización del cálculo o la aritmetización del análisis. Esa fue una idea genial de Weierstrass que dio pie a todo el análisis matemático moderno. Pero detrás de eso hay conjunciones del análisis y de la geometría, precisamente con se me olvidó un nombre importantísimo por ahí, Cantor. Cantor está metido ahí, Dedekind también está por ahí en ese mismo, aunque ya más adelante, pero están metidos en esa misma corriente. Pero el trabajo de Cantor fue muy importante porque empieza a hablar de conjuntos y establece ese tipo de cosas y empieza a ver una cosa que ya les he platicado en otras veces sobre la formalización de las matemáticas, que no viene el caso ahorita. Entonces, bueno, estamos en ese punto. Y aquí es donde está Henri Poincaré, un francés que vivió a finales del siglo XIX, murió a principios del XX, y este matemático es bien importante porque él es el último matemático que era un polímata. Último matemático que era un polímata, es decir, él sabía toda la matemática de todas las áreas de su tiempo. Y parte de física, y química, y leyes, y político, sabía de todo. Es la última mente universal que conocemos. Y en particular de la matemática, es el último que hace este tipo de cosas. Entonces es muy importante porque fue una persona que estableció muchas líneas, muchas direcciones, tanto en la matemática pura como en la aplicada, en la física y en muchas otras áreas. Era primo del presidente de Francia. Y esta persona, pues, estaba haciendo trabajos de ecuaciones diferenciales, mecánica celeste y todo este tipo de cosas. Y este intento sistemático del análisis situs desemboca en lo que hoy conocemos como topología algebraica. Desemboca aquí y las ideas que están ahí están gestándose en Poincaré con la conexión entre la intuición geométrica y la necesidad analítica. Como les platicaba, en el siglo XIX hay partes donde está la línea esta de la aritmetización del análisis, pero no está la conexión con la geometría, porque eso fue una de las razones por las cuales estas ramas se separan. O sea, cuando está haciendo el cálculo, lo descubre o lo inventa, según lo quieran ustedes pensar, Leibniz o Newton. Hay motivaciones diferentes de los dos, pero casi inmediatamente con L'Hopital, Bernoulli, los que le continuaron, hay mucha geometría en el cálculo todavía en esa época. Hay mucha geometría. Entonces la geometría y el análisis están mezclados, a lo analítico y lo geométrico están mezclados en esa época. Pero, por ejemplo, Leonhard Euler se encarga de separar un poquito y hace una clara separación entre lo geométrico y lo analítico. Eso es debido a Leonhard Euler. Separa estas cosas de manera muy, muy clara. Entonces, el camino que sigue el análisis es el que desemboca hasta Weierstrass con la aritmetización. Es decir, separado de la geometría. Esa es la idea, se separan. Pero Poincaré es una de las mentes que empieza a juntar cosas. ¿Sí? No es raro, bueno, espero que no sea a este punto raro ya para ustedes, que la matemática es un todo. O sea, en la carrera, pues tenemos materias específicas que cada una tiene su temática y a veces parece que no están relacionadas, pero pues es nada más porque no podemos dar
matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 1000, matemáticas 1001, matemáticas 1002, todo se llamaría matemáticas, sería un curso continuo de muchas cosas, sería muy, totalmente no didáctico. Entonces tienen que separar las materias y las áreas de la matemática, pero a final de cuentas, y tal vez algunos de ustedes que ya están en sus proyectos de titulación, se dan cuenta que hacia el final, cuando tratas de hacer cosas, empiezas a agarrar herramientas de muchas partes. O sea, necesitas herramientas de varias cosas y empiezas a sintetizar y empiezas a agarrar herramientas de todos lados. Bueno, Poincaré hizo eso en muchas áreas y particularmente en la parte de la topología algebraica empezó a hacer esto. Henri Poincaré. Me paso al siguiente punto. Bueno, este está así como anterior a todos, vean la fecha, 1854, 1912, y los demás ya van a estar más adelante, miren. O sea, cuando estas personas están haciendo, ya Poincaré está muy viejito, ¿no? Chequen. ¿Sí, verdad? O sea, 1912 y nace en 1868, por ejemplo, ¿no? Y así van a ser todos los demás, o sea, es la siguiente generación. Poincaré está como aparte, por eso, pero es una parte muy fundamental y es un ejemplo bien interesante. Hay muchas anécdotas de Poincaré. Dicen que incluso no escribía nada hasta que ya lo tenía todo listo. Es decir, hacía las demostraciones en su cabeza. O sea, no, o sea, no sé, está complicado, ¿no? Pero él pensaba, y cuando ya tenía todo listo, entonces ya lo escribía. Está canijo, ¿no? Esa anécdota así como de él, cosas de ese estilo, pero bueno, paso a este matrimonio, William Grace Young. Estas personas son inglesas. Eso también tiene mucho que ver. Está Poincaré en Francia, ¿verdad? Nada más me voy a adelantar un poquito. Está Fréchet francés y está Hausdorff en Alemania. O sea, eso es importante, esos son ingleses. Entonces está la matemática continental y está estos como acá en esta parte de Cambridge, aunque estuvieron en Alemania estas personas también. O sea, estudiaron en Alemania, Grace estudió en Alemania. William fue el tutor de ella, era su profesor y terminó casándose con ella. Entonces, bueno, lo interesante de estos ingleses es esta obra de The Theory of Set of Points de 1906. Ya para esto se está tratando de estandarizar o de construir estas ideas de conjunto. La idea de conjunto de Cantor resulta ser muy importante porque te daba un panorama muy general de la matemática. Ahorita, tal vez a esta altura de su carrera, ya han visualizado que pues puedes definir como conjunto cualquier cosa, ¿no? O sea, todo lo que hacen en sus materias de matemáticas, pues todos son conjuntos, ¿no? Son conjuntos. Entonces, a final de cuentas, pues podría ser eso, ¿no? Y si nos vamos un poquito más allá, pues los conjuntos se pueden de hacer de manera análoga con lógica, con las leyes de lógica, y pues hay gente que dice que la matemática no es más que lógica, y gente que dice que la lógica no es más que matemática. No lo sabemos realmente, pero estas personas empiezan a hablar de conceptos importantes, replantea conceptos, antes, aquí hago una pausa en esta parte, porque, no, pues aquí está, justamente. Bueno, continúo, porque aquí viene. Replantean cosas como el conjunto de cerrado, de abierto, punto límite, la conexión o lo que vamos a llamar la conexidad, y este tipo de conceptos lo están reformulando. Y un ejemplo es que reformulan el teorema de Hein-Borel. Hein y Borel son de la época anterior. Entonces están reformulando este tipo de cosas. Estas personas tienen artículos conjuntos de alrededor de más de 200 artículos conjuntos entre estas dos personas. Tal vez les suena el Young de algunas partes. En física se escucha algo de Young. Ok, esta persona, Grace, hacía matemáticas junto con William, pero también se dedicaba a la parte de la historia, de la parte de la didáctica y este tipo de cosas, pero hacía matemáticas junto con él.
Por eso le puse ahí el papel de Grace como pionera silenciosa, porque ahí estaba como detrás de él. Hay muchas, bueno, no sé si hay muchas. Hay tal vez otro ejemplo interesante, ¿no? Si han escuchado de la primera esposa de Albert Einstein. ¿Cómo se llamaba esta persona? Esta persona, algo así era esta persona, o sea, estaba más detrás, aunque Young sí le dio crédito a Grace de todo y Einstein no, ¿verdad? Pero algo así, estaban los dos trabajando en esto. Y aquí se da una transición hacia una topología libre de la distancia, porque en esencia, pues esto es la parte más interesante. Me voy a regresar un poquito ahorita con Frechet, porque es justo el que está todavía con la distancia y está esta parte de evolución. Es interesante saber que una de las hijas de estas personas se convirtió en historiadora de las matemáticas, se casó con un historiador Tanner, famoso, que trabajó con Ivor, también otro historiador de las matemáticas. Entonces, la parte que le gustaba a Grace de la historia está ahí en la hija de ella y de él, y continúa en ese punto, ¿no? Frechet es otro persona importante. Todo lo que les cuesta trabajo probar en espacios métricos, pues este es el culpable. Él es el culpable. Pero está bien interesante porque no todas las tesis doctorales son parteaguas en un área. Hay tesis doctorales que lo son, fundan un área o hacen algo. La tesis doctoral de este matemático esquizofrénico, ¿cómo se llama? ¿Hay de todos? Excepto Cantor, el de teoría de juegos, Nash. Nash, por ejemplo, la tesis doctoral de Nash, pues hace un parteaguas en la teoría de juegos. Hay ejemplos muy importantes de tesis doctorales que fundan una área o hacen un parteaguas. Bueno, la tesis doctoral de Frechet es de ese estilo de cosas. Ahí define muchas cosas sobre topología de espacios de funciones, pero específicamente introduce el concepto de espacio métrico. O sea, él es el que está en ese punto. Son como grados de generalidad. Una vez que tú tienes el análisis real, sigues analizando los conceptos básicos de límite, de continuidad y por consecuencia, pues derivabilidad de integración, aunque tienen sus caminos particulares, tanto la diferenciabilidad como la integración, que desembocan en cosas muy interesantes, como por ejemplo la teoría de la medida, pero con la parte de los conceptos básicos como límite y continuidad, que fue gracias a Ballestras, que pone este concepto de epsilon delta, que les ha dado tanto dolor de cabeza. Esa la culpa es Ballestras, no es ese es Ballestras. Él es el culpable de esto. Y fíjense que era profesor de primaria, Ballestras, ¿sí? O sea, se dedicaba un tiempo que era profesor de primaria, Ballestras. Obviamente no daba eso en la primaria, ¿verdad? Pero introduce Frechet el concepto de espacio métrico y está esta generalidad. Ustedes tienen la recta real y todo, iba a decir todo sucede tranquilo, pero pues entre comillas sucede tranquilo en la recta real, pero al momento de que ustedes quieren pasar y generalizar los conceptos de intervalo abierto a regiones más generales, sigue anclado el concepto de distancia, pero no a distancia cualquiera, sino generaliza una métrica y luego ya en la métrica estableces el concepto de límite y continuidad a través de estas distancias. Defines los abiertos, pero todavía como anclados a la distancia. ¿Estamos de acuerdo? En este proceso donde está, generaliza conceptos de convergencia, pues aplica a cosas como continuidad, compacidad, funciones. Fíjense el año de la tesis doctoral de Frechet, 1906, y vean en qué año publica la obra Young. 1906, en el mismo año en que Young está publicando, los Young están publicando el libro Frechet está publicando su tesis doctoral. Para esto los Young eran un trabajo ya muy pensado y muy maduro. Y en el caso de Frechet, pues eran sus tesis doctorales como la primera parte importante de su contribución como matemático, ¿no? Su tesis doctoral. Entonces, eso indica que la evolución de la topología va en estos saltos
y está cada vez parándose en los anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Hay una generalización de conceptos muy importante, porque a final de cuentas la topología lo que busca es esto, generalizar. Estoy hablando de la topología clásica de conjuntos, busca generalizar los conceptos de límite y continuidad hacia otro tipo de espacios. Nos pasamos enseguida a Felix Hausdorff, este es alemán. También escribe este libro, que no voy a decir cómo se dice, pero en 1914 publica esto en Alemania, y Hausdorff es realmente el papá de la topología clásica. Él es el que axiomatiza muchas cosas, con axiomas de vecindad define un espacio topológico más o menos como lo conocemos ahora, introduce conceptos claves sobre un espacio que ya ahorita le conocemos como espacio de Hausdorff, ya habla de abiertos, cerrados y continuidad en términos de lo que nosotros hablamos ahorita. Ya estas cosas se empiezan a estandarizar. Y la parte más importante, redefine la continuidad sin necesidad de las distancias. O sea, este paso de Weierstrass, Frechet y Hausdorff es el paso importante. Está la parte de la aritmetización, la parte de separarse, no de la aritmetización, pero sí de la recta real y hablar de espacios más generales, pero en términos de distancia, y luego la separación de la distancia, porque ahora los abiertos ya no van a estar dados en términos de un centro y una distancia o de bolas abiertas, sino va a estar hecho en términos de simplemente lo que conocemos como abiertos. ¿Sí? Los abiertos que me van a definir precisamente la continuidad o el límite, y a partir de eso pues podemos definir tanto la derivada como la integral. Esta persona tiene un final, puede decirse trágico o puede decirse heroico, pero en 1942 en Alemania pues está sucediendo algo grave, ¿verdad? ¿Sí lo ubican? Sí, ¿verdad? Está sucediendo algo grave en Alemania, entonces lo están presionando durante años, lo tienen presionado. Bueno, para esto hubo un despido masivo de todos los profesores judíos en Alemania, pero a él no lo corrieron, lo seguían manteniendo. Ya no me acuerdo por qué. Pero lo seguían manteniendo en la universidad, pero lo presionaban pues a cada rato, ¿no? Lo presionaban para que renunciara y se fuera, y se fuera, y se fuera. Y llegó un momento en que ya le dijeron, pues ya, te vas a tener que identificar como judío con la estrella amarilla, y te vamos a llevar a esta parte, a un gueto donde van a estar todos, y de ahí te vamos a pasar a otro gueto que va a estar muy a gusto, pero de ahí ahora sí, ¿no? O sea, ya estaba como el camino marcado para llevarlo a un campo de concentración. En principio no. Y él y su esposa deciden suicidarse. Entonces se suicidó Hausdorff junto con su esposa, escribieron una carta donde dicen, pues ya todo lo que nos estaba presionando, pues ya decidimos, nuestro fin está marcado y pues mejor nosotros. Entonces, triste o heroico, como ustedes lo quieren ver, pero uno de los múltiples casos de suicidio, no es el único. Entonces, mucha gente pasó esto, ¿no? Y prefirió suicidarse con su esposa en el 42. Ese fue el final del matrimonio Hausdorff, ¿no? Entonces, en un esquema comparativo de esto, tenemos ahí aspectos interesantes. Tenemos a estos autores, a Poincaré, los Youngs, pues, Frechet y Hausdorff, con objetos específicos y la generalidad que se fue dando, ¿no? Poincaré está con un enfoque todavía geométrico, físico, es más general Poincaré. Young todavía es analítico. Ya Frechet ya mete una métrica abstracta, que es lo que le estoy diciendo, ya el concepto de métrica como tal está ahí ya presente, y ya Hausdorff es que realmente libera de manera moderna como lo conocemos ahora, ¿no? Ya está la parte de estas personas. Es muy interesante que se metan a leer sus aportaciones, su biografía, porque se enteran, por ejemplo, de quiénes fueron sus profesores y quiénes fueron sus alumnos,
y vas detectando así como que, claro, yo lo he visto ahí, o fulanito sí me suena, y vas conectando y vas entendiendo muchas ideas. Pero esta idea básica de la generalización es algo que a partir de principios del siglo XX empieza de manera muy fructífera y es lo que desemboca en la matemática, pues ya de los, ¿qué serán? Podemos decir de los 30, 40, donde ya se empieza a gestar la matemática como la conocemos ahorita. Sí, ahorita la matemática que hacemos, la parte en que ustedes aprenden a hacer demostraciones, la manera en cómo les presentan un espacio métrico con los axiomas, el álgebra moderna, los axiomas de grupo, de campo, de anillo, ese estilo axiomático y esa manera de demostrar se está gestando ya en esta época ya está, pero es a partir del principio del siglo XX donde empieza a gestarse todo esto y desemboques en el estilo de matemática que hacemos ahorita, que es claramente distinguible de los matemáticos anteriores a esta época. Es una época intermedia y los matemáticos todavía anteriores del siglo XVII. Son tres esquemas diferentes, los tres válidos y los tres puentes para seguir construyendo, pero ya pasan ese tipo de cosas. La siguiente revolución que pasa en este tipo de generalización viene con la demostración del teorema de los cuatro colores con computadora. Esa es la primera vez que una computadora se utiliza para eso y ahí creo que es el inicio de una manera diferente de ver la matemática que actualmente está trabajándose, desemboca en todo lo que son la inteligencia artificial, redes neuronales y todo los big data y todo esto que está dando muchas herramientas importantes. Entonces podemos pensar la topología como un punto de encuentro entre la geometría, el análisis y el álgebra, aunque no hable del álgebra, porque no hablé propiamente de la topología algebraica, pero porque me centré en la parte de la topología clásica o topología point set topology, la topología de puntos, que es como la mamá de todo esto, ¿no? Pero si le meten un poquito de álgebra, pues ya se pasan a la parte de la topología algebraica, que también tiene su historia interesante, y Poincaré está en el inicio de esa también Poincaré está en el inicio de esas cosas. Y pues finalmente, pues la topología no nació de una definición, es una evolución de cosas. O sea, no se le ocurrió a alguien definir qué es un espacio topológico, sino evolucionó a partir de estas ideas y de problemas bien concretos, de problemas bien específicos. Se crearon herramientas matemáticas para resolver problemas. Eso ha sido algo que ha pasado siempre. Hay un problema que se quiere resolver y a veces no hay las herramientas matemáticas que se necesitan. Entonces se necesitan crear nuevas herramientas matemáticas para atacar ese problema. Eso es algo recursivo en matemáticas, recurrente en matemáticas. Y este es el caso, un ejemplo clásico es de la topología. Se van diseñando herramientas para poder hacer esto. No se sentó Hausdorff a tratar de decir, ¿y cómo definir un espacio topológico? O sea, no hizo eso, sino es un producto de la evolución de sus anteriores. Ese es un ejemplo bien importante como estudiantes de matemáticas para reflexionar, porque esa es una herramienta, una idea importante, el entender a la matemática como un cúmulo de herramientas que puedes utilizar, pero en el momento en que necesites hacer más y no te es suficiente las herramientas que tienes, pues tienes un montón de ejemplos de cómo estas herramientas se van construyendo. Que en esencia, bueno, en esencia, pero bueno, en esencia, entre comillas, cada nuevo concepto, cada nueva teoría, cada nuevo teorema, es eso, es una herramienta que se va acumulando para tratar de resolver y generalizar más. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya me salté a la pregunta. ¿Cómo podemos inspirarnos en esta historia para mirar con nuevos ojos las matemáticas que enseñamos y estudiamos? Pues bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, es parte de lo que podemos hacer para poder tener esa concepción de la matemática que también está pegada a las personas, está pegado a los eventos históricos, está pegado a la naturaleza de las escuelas y los países donde están. Eso es bien importante. Es decir, la matemática no deja de ser
un área social, no deja de ser un bien cultural de la humanidad. La matemática, así, cero aplicaciones. La matemática como tal es un bien cultural que está pegado a las personas, a las sociedades, a las escuelas, a la manera en cómo hacen las personas, ¿no? Las cosas. Entonces es bien importante porque la matemática que ustedes hagan, pues va a surgir desde su propio ser social que son. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para el doctor? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo venía preparado para que Heidi la bombardearan de preguntas y dije, ándale, ¿cómo hay? Una pregunta para la maestra Heidi. Quedaron pendientes. ¿Alguna? Siento que lo hice muy rápido, ¿sí? Ok. Bien, si no hay preguntas, agradecemos nuevamente al maestro. Bien, gracias.